tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este video. Bienvenido aquí al equipo. Estoy reunido con tres compañeros, tres personas que conozco desde muchos años y tengo el placer de compartir con ellos. Y hoy lo que queremos hacer es traerte un poquito de esperanza con estilo jovial, dándonos cuenta que estamos en tiempos bien difíciles, pero al mismo tiempo reconociendo que tenemos que mantener un buen espíritu. Así que en primer lugar voy a comenzar con el doctor Eliezer Graterol. El doctor Graterol lo conocí en la isla de Hawái, fue mi pastor mientras estuve allá durante 4 años y trae una experiencia como misionero y evangelista a nivel mundial. Ha estado en todos los continentes del mundo, con excepto de Australia. Así que si hay alguien en Australia que nos esté mirando, por favor, pónganlo en el calendario, hagan una invitación. Hoy por hoy es profesor de la Universidad de Southern en Tennessee y le estamos muy contentos de que nos estés acompañando aquí, Eliezer. Qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias. En segundo lugar, me place muchísimo presentar a el doctor Gamaliel Feliciano. Gamaliel Feliciano es una persona a quien conozco desde muy joven. Tan joven era Gamaliel que yo era su maestro de escuela de high school. Así que no piensen que él era tan joven. Éramos bien jóvenes los dos. Gamaliel tenía como 17, 16, yo tenía 21. Ese era mi primer trabajo como maestro de escuela superior y Gamaliel era uno de mis estudiantes. Gamaliel es un psicólogo, pastor en el área de Washington, D.C. y también tuve la experiencia de compartir con él su iglesia, una iglesia muy vibrante, y estamos muy contentos, Gamaliel, de que estés con nosotros aquí en el día de hoy. Feliz de estar acá y de que tengamos esta conversación. Ojalá y sea de provecho para nosotros y para la gente que lo ve también. Amén, yo estoy seguro que así va a ser. Y finalmente tengo también el placer de presentarles al doctor Efraín Velázquez, a quien conozco también desde hace muchísimos años atrás, cuando ambos estábamos en la Universidad Adventista de las Antillas y luego compartimos también en el seminario teológico de Andrews University y hemos forjado una amistad muy especial a través de los años. El doctor Velázquez es el director, el presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano, que da servicio a todos los países de Centroamérica, México, incluyendo Colombia y Venezuela, y trae una experiencia también mundial como arqueólogo bíblico. Así que, doctor Efraín Velázquez, bienvenido y un placer. Muchas gracias. Aquí hoy. Para mí es un placer de poder compartir con ustedes, con todos los que están en el mundo cibernético también en esta ocasión, y con 3 grandes amigos que amo, que he tenido una trayectoria bien fructífera, y espero que estos amigos que van a estar en el ciberespacio conectados con nosotros también podamos tener una interacción muy especial. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana porque tenemos un tema especial. Estamos en la Semana Santa. Y sin embargo, no parece Semana Santa. Es la Semana Santa más rara que quizás hayamos experimentado. Y en esta mañana queremos hablar un poco acerca de la fe. Entre nosotros se encuentra una persona que acaba de publicar un libro en cuanto a la fe. Así que le voy a pedir al doctor Graterol que nos inicie este conversatorio hablando de qué es la fe. Sí, Carlos, gracias. Al propósito, para los que no lo conocen, Carlos Molina es pastor ordenado de la Iglesia Adventista, pero también es capellán en el Ejército de los Estados Unidos. Yo tengo el placer de conocerlo como amigo. Este es mi libro, que lo publicó la Pacific Press, La fe que vence al mundo. Rapidito, Carlos, Gamaliel y Efraín, permítanme decirles, y amigos que nos están escuchando, por qué yo tomé la iniciativa de escribir este libro. Yo tuve la fortuna de crecer en la iglesia, y con mucha frecuencia cuando escuchaba un sermón, yo no sé ustedes, estoy casi seguro, es el mismo caso de ustedes, acerca de la fe. La definición inmediata que el predicador traía de fe, ¿cuál creen ustedes que era? Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Certeza. Hebreos 11.
Y la versión bíblica que yo tenía era una de esas Reina Valeras antiguas, pero de las bien antiguas, que decía: la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de... Y hasta no hace mucho, yo tengo que ser honesto con ustedes, yo no podía entender el mensaje de ese texto, la sustancia, la fe es la sustancia de lo que se espera. Y no solamente eso, ya cuando estuve de pastor, le hacía la misma pregunta a los hermanos y todos me contestaban de la misma manera. Hebreos 11.1. Iba a dar un seminario acerca de la fe y les preguntaba: ¿qué es fe? Hebreos 11.1. Y me di cuenta que nosotros no manejamos, no sabemos el concepto bíblico de la fe. Ahora, en momentos como este, que hay crisis, yo he escuchado a varios hermanos diciendo: yo tengo fe de que el Señor me va a proteger. Y voy a seguir trabajando, voy a seguir yendo a la iglesia porque tengo fe que el Señor me va a proteger. Y Dios lo ha hecho todo por mí, así que yo voy a continuar yendo a la iglesia porque es lo mínimo que yo puedo hacer por Dios. Así que son justamente pensamientos como este que me motivó a escribir este libro acerca de la fe. Otro punto, y quizás Gamaliel puede ratificar este asunto, es que con tanta frecuencia nosotros nos desanimamos, y todos nosotros hemos sido pastores, hemos visto cómo hermanos a honda experiencia de la noche a la mañana aparentemente se desaniman y pierden su fe. Yo no siento mi fe, pastor, me han dicho muchas personas. Yo no puedo ver a Dios. Y justamente en los primeros capítulos yo hablo de que hay factores externos como las situaciones que nos rodean, las circunstancias, y en la mayoría de los casos estas circunstancias negativas puede ser una enfermedad, puede ser una tragedia, puede ser un virus, puede ser una cuarentena como la que todos estamos viviendo ahora mismo, de alguna manera nos debilita nuestra fe. Por supuesto, está también los factores internos que yo llamo, y aquí quizás es donde Gamaliel puede hablar un poquitito al respecto, de los factores internos. Los factores internos son traumas, por supuesto, situaciones emocionales negativas, posiblemente que ocurrieron en nuestra niñez, que no nos permiten entender el evangelio como tal, no nos permiten ver el mensaje bíblico. Repito, les cuento, había una chica que estaba escuchando el sermón de uno de mis amigos, pastor, donde él estaba hablando acerca de la importancia de venir al Señor. Él es nuestro Padre Celestial. Y al final la chica, después que terminó el sermón, le dijo al pastor: yo no entendí lo que usted quiso decir con que Dios es un Padre Celestial. Es un concepto muy básico para todos nosotros. Pero mira lo que le pasó a esta chica, Gamaliel. Esta chica fue abusada desde los 3 añitos hasta los 8 por su papá biológico. Por su papá, no por el stepfather, el padrastro, por su papá biológico. Y ahora, por supuesto, ella creía que esa era una afección de amor, una manifestación normal de amor, pero cuando estaba creciendo, evidentemente se dio cuenta de que ese no era el caso. Y después de muchos años, por primera vez se enfrenta con lo que es la iglesia, el evangelio, y el pastor desde el púlpito dice que Dios es un Padre amoroso. ¿Cómo esa chica iba a entender el evangelio? Ya. Pues ciertamente, no sé bueno, ciertamente nosotros creamos puntos de referencia en nuestro cerebro a nivel psicológico con las cosas que vivimos. Las cosas externas e internas se entrelazan, especialmente cuando hay experiencias que son concretas. Por eso lo que tú mencionas de la chica, me habla de un concepto abstracto como el Padre Celestial, y ella lo ata a ese punto de referencia que tiene de el padre terrenal, que fue la experiencia concreta que ella tuvo. Y yo creo que ahí está el reto de la fe. Cómo nosotros podemos atar la fe a no algo emocional nada más, sino a elementos concretos que nosotros estamos viviendo. No tiene mucha lógica lo que estás trayendo. Efraín, dime una cosa. Tú que eres un estudioso de la historia, lo tuyo es la arqueología, ¿cómo tú ves el impacto de la gente de fe a través de tragedias? Esta no es la primera pandemia que nosotros experimentamos, que el mundo ha experimentado. ¿La historia nos ayuda en algo en una situación como esta? Pues mira, cuando hablamos acerca de la fe en términos del antiguo cercano oriente, usualmente estaba relacionado a un compromiso, a un pacto que había entre dos partes. Y la confianza
y la credibilidad que tú podías tener en que esa otra parte podía ser confiable. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento son bien pocas las veces que se presenta a Dios como un padre. Que se presenta a Dios como padre es algo bastante raro. La paternidad de Dios no es algo que lo vamos a ver como en el Nuevo Testamento, comenzando con la oración del Padre Nuestro, y más adelante aún Pablo lo hace de manera tan tierna, usando el término arameo Abba, papito, daddy. Sin embargo, no es que está ausente. No es que está ausente porque nosotros tenemos, comenzando de atrás hacia adelante, con Malaquías. En Malaquías, Dios se presenta como el Padre. Yo os he amado. Y ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? Y es interesante esa experiencia de Malaquías, porque es una experiencia en la cual es bien similar a la que nosotros estamos experimentando en la actualidad. El concepto de teodicea, de poner a Dios en juicio en el banquillo de los acusados, es algo que nosotros creemos que somos los primeros que experimentamos eso, pero en el pasado la teodicea existía también porque había una expectativa de quién era Dios y del compromiso, y la fe era que yo confiaba en que había cumplido con mi parte del negocio transaccional, y se supone que Dios me respondiera de una manera positiva, porque pues yo había cumplido el pacto. Y en el caso de los hebreos, después del exilio, ellos ya construyeron el templo, ya ellos han hecho lo que se esperaba, cumplieron las marquitas, pues ahora se supone que Dios cumpliera y que Él pues trajera el Mesías y que esto se convirtiera en una nación poderosa, pero son una colonia. Y en este contexto la fe se quebranta. Sin embargo, el mismo profeta les hace saber a ellos que ellos han tratado de hacer los sacrificios, de supuestamente ser fieles, pero no han llegado a hacerlo de manera correcta. Nunca los seres humanos llegan a tener una relación correcta, realmente deliver. Nunca hemos podido cumplir el pacto. Por lo tanto, lo único que nos queda es la confianza. Por esa razón, en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a tener un Pablo que está contrastando a Sinaí con el Calvario, no. Él lo que está contrastando es el pacto de la carne, es la intención de nosotros llegar a tener una fe basada en obras, en contraste con la fe, que es la misma de Abraham, Antiguo Testamento, que está basada en la fe. Por lo tanto, la historia nos demuestra que la fe bíblica no es igual a la fe que tenían los pactos hititas, asirios o los del antiguo cercano oriente, aún los de la actualidad, que nosotros creemos que por yo dar el diezmo, yo cuidar mi salud, yo poder haber sido fiel en mi matrimonio, entonces Dios tiene que darme algo en recompensa. No. Se trata de una relación de fe, de confianza y de gracia en Todopoderoso. Entonces, Eliezer, si pudieras resumirnos en una sola oración, ¿qué es fe? ¿Es posible hacer algo tan sencillo? Bueno, quizás no en una sola oración, pero por lo menos sí en 2 puntos. Número 1, la fe bíblica es objetiva. En otras palabras, no es imprescindible el tamaño de fe según lo que Jesús expuso. Lo importante no es cuán grande sea tu fe. De hecho, el mismo Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, aumenta nuestra fe. Suena lindo, ¿no? Y en las iglesias tenemos esta misma oración, Señor, aumenta nuestra fe. Pero la respuesta de Jesús fue el siguiente versículo: si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeñita, ¿no? Es decir, Jesús no está interesado en cuán grande es tu fe. Jesús está interesado en quién es el objeto de tu fe. En otras palabras, mi fe debe descansar en Jesús mismo. En este contexto de que la fe es objetiva, hay una palabrita en el Nuevo Testamento que la obviamos, es la palabrita en Jesús. Juan capítulo 2, los discípulos creyeron en Él. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Así que esta palabrita, y Pablo lo utiliza mucho, colocar nuestra fe en Jesús, representa que la fe es objetiva. No es el tamaño de mi fe lo que importa, no es cuán grande sea mi fe, sino quién es el objeto de mi fe. Y mi fe tiene que descansar únicamente en la persona de Jesús. Este es el concepto de fe bíblica, Carlos. Entonces, que aunque Dios no conteste mis oraciones como yo espero, y aunque las cosas inclusive no salgan como yo desearía que ocurrieran, yo sigo confiando en Él porque Él me ha dado suficiente evidencia y que puedo confiar en Él.
O sea, que si yo te entiendo correctamente, el punto de la fe no es, Señor, aumenta mi fe o dame más fe, porque no es centrado en mí mismo, es centrado en Él. La cantidad que yo tengo de fe realmente es irrelevante, porque un grano de mostaza es una cosa pequeña. El punto de la fe no soy yo, sino es Dios. Es Por en supuesto. qué yo estoy poniendo mi fe. Ahora, tú mencionaste algo interesante y Efraín también lo mencionó, este concepto de que si yo hago esto, recibo esto. Gamaliel, ¿cómo afecta a la gente cuando nosotros estamos tan enfocados en que en este concepto de que si yo hago A, B y C, yo voy a recibir estas otras cosas? Y de repente eso no sucede. ¿Cómo nos fastidia eso nuestro pensamiento? ¿Cómo nos trastorna eso en nuestra vida? La falta de completar o el no poder completar ciertas expectativas ciertamente eh, distorsiona nuestra definición de relación aún más. En este caso, los muchachos han estado hablando acerca de una experiencia relacional con Dios, al hablar de la fe bíblica. Y si nuestra expectativa está alineada con una distorsión desde el inicio sobre cuál es nuestra relación con Dios, el no completar esa expectativa va a distorsionar aún más la relación. Así que no es tanto el no completar la expectativa el problema, sino la definición de cuál es mi relación con Dios. Una vez yo defina cuál es mi relación con Dios, las expectativas entonces se ajustan, se cambian, no me frustran, puedo vivir más en paz, etc. Y yo quería añadir algo a lo que estaban mencionando sobre la definición de fe. Mientras estaban hablando, pensaba yo en Marcos capítulo 9, cuando el hombre va y le lleva a los discípulos, a su hijo, y Jesús regresa y dice, ¿hasta cuándo voy a estar? Y le dice, mira, ¿tienes fe? Sí tengo. Y después dicen, bueno, no, ayuda a mi incredulidad. Para Dios, para Jesús en ese momento fue suficiente que el hombre estuviera dispuesto a tener fe. Aunque fuera que tuviera la disposición a tener fe, a depositar su relación en él y a decir, ok, yo no tengo, pero parece que tú me puedes dar. So, ayúdame. Y eso fue suficiente. Y un concepto bien interesante, porque tú ahora estás abriendo la puerta a otra cosa. Este hombre ni siquiera tenía fe, pero estaba dispuesto a recibir hasta que Dios mismo le diera fe. Efraín, ¿cómo tú ves eso desde el punto de vista de la cultura hebrea, ese concepto de la fe que tengo, dónde está depositada? Es muy distinta a la experiencia del Medio Oriente, a la experiencia de Occidente. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, en el caso de Occidente hay una intención de conocer antes de creer. Nosotros conocemos, gnosis, ese énfasis grecorromano de conocer para entonces creer. En el caso de los hebreos, la mentalidad hebrea es yo creo y entonces conozco. Yo todavía no sé, es parte de este misterio. Yo confié en ti, confié en tu amistad, la que tú me otorgaste, y entonces en el trayecto nos vamos a conocer. Incluso esto va tan lejos como el matrimonio. Por esa razón, una jovencita puede entrar a un matrimonio sin conocer a su esposo, simplemente ya confía. ¿Te acuerdas el pastor Ramón Anglada? Claro. El pastor Ramón Anglada, ustedes lo recordarán, él tenía un amigo que era chino, y este compañero estaban hablando mientras estaban en Andrews, estaba haciendo arreglos, tenía que irse a China para casarse y después regresar. Y él le preguntó, pues tú la conoces a ella. No, pero ¿cómo? Algo que él no podía entender. Y él decía, pero es que, ¿tú crees que mis padres van a escoger algo para mí que no me conviene? Tú sabes, eso vuela la cabeza a un occidental. ¿Por qué? Porque en la mente oriental yo confío en mi padre, yo confío en lo que me han dicho. Y ese tipo de mentalidad es la que los profetas están tratando de hablar con esa cosmovisión, y en el Nuevo Testamento es igual. No es hasta que entonces Pablo trata de entrar a las mentes occidentales que trata de usar otras técnicas, pero siempre marcadas en el concepto hebreo de que yo creo y después conozco. Nosotros en la actualidad no podemos tomar los versos que fueron
escritos en esta cosmovisión y tratar de ponerlos, enmarcarlos en una cajita occidental. Yo creo, y muchas veces que no tengo razones para creer. Hay muchas veces que la evidencia no apunta hacia yo tener que creer. Pero yo creo, me lanzo en esa experiencia que a veces es abismal y yo peleo con Dios. A veces uso un lenguaje que no es el que estarán ustedes acostumbrados a tener, pero yo no estoy solo, porque yo veo un Habacuc que tiene ese mismo debate. Veo a Asaf en el Salmo 73, lo veo en David, en Jeremías, y esa experiencia de yo poder tener no es simplemente servir como una oveja que va y dice, sí, no, vamos, pero en esa experiencia de yo creer, de yo sin conocer, yo no lo hago de manera dócil, yo lo hago de una manera informada y entonces en esa experiencia de ese debate que tengo con Dios, llega el momento que me rindo y en esa rendición, ese surrender, entonces es que tenemos la plenitud de lo que es la fe. Eliezer, he estado viendo en tu libro, que de hecho invitamos a las personas que estén mirando este video, lo pueden adquirir a través de Adventist Book Centers, pueden ir online y buscarlo, La fe que vence al mundo. Uno de los capítulos tú lo titulaste 3 cosas que no son fe. No te voy a pedir que digas las 3 porque si no la gente entonces no tiene que leer el libro, pero menciónanos, en tu opinión, quizás una de las cosas más importantes o la número 1 que tú ves, la más común, que tú dices, eso no es fe y la gente está engañándose a sí mismo pensando, esto es fe. Sí, 3 cositas que la fe no es. Fe no es andar por vista, es decir, depender de los factores externos. Fe no es un egoísmo santificado. Oh, yo soy un hombre de fe. O como yo soy un hombre de fe, yo sé que el Señor me va a dar la casa. O porque yo leo mi Biblia 3 horas a la semana, eso indica que yo soy una persona muy espiritual. No. Las ceremonias de tu religión o las prácticas de tu religión no necesariamente son un factor determinante para aumentar tu fe. Y número 3, fe no es presunción. Y es lo que decía Gamaliel. Presunción es pretender que lo que yo quiero es también la voluntad de Dios. Eso es un concepto de presunción. Presumir es entender o pretender que lo que yo quiero es también la voluntad de Dios. Y número 2, presunción no es hacer mi parte. Con frecuencia creemos que yo oro y me quedo con los brazos cruzados y ya, otra vez en este asunto, ¿no? Como yo tengo fe, yo me voy a seguir exponiendo como que si nada hubiera ocurrido porque yo tengo fe y no me voy a contagiar. No, eso suena un poquitito más a presunción, ¿no? Y está el típico ejemplo del estudiante que no se prepara para el examen y antes de tomar el examen, pues ora pidiéndole al Señor que pueda sacar una buena calificación. Eso no va a pasar necesariamente, puede ocurrir, ¿no? Pero el Señor no opera de esa manera. Gamaliel, aquí hay un asunto que me interesa que tú menciones, porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y tomamos excepciones, como menciona Eliezer, de que no estudié para el examen, pero de repente oré y saqué A, y de esa excepción queremos establecer una norma. ¿Qué es lo que está pasando en la mente, Gama? Nuevamente, las distorsiones cognitivas de las que estábamos hablando al principio, mi concepción de cuál es la relación. En el caso, por ejemplo, matrimonial, si yo hago ciertas cosas solamente 1 o 2 veces en mi vida matrimonial, yo no puedo decir que todo lo bueno que llega es porque sencillamente yo hice eso en ese punto, en algo puntual de mi relación matrimonial. En el caso con Dios, nosotros a veces tenemos la distorsión de que yo hago puntos completos, ciertas cosas puntuales y ya eso significa que tengo una relación con Dios. Y como tengo una relación con Dios, Él me debe, ¿ya? Es muy parecido. ¿Por qué tú crees que es que Efraín y Gamaliel, o sea, ¿por qué tú crees que la gente dice, todos sabemos que, por ejemplo, fumar es malo, pero de repente la gente que le gusta fumar dice,
No, mira, este señor vivió 99 años y se fumó una cajetilla de cigarrillo todos los días. Entonces, esa es la excusa de ellos para decir, pues o sea, sin importar toda la evidencia, por alguna razón los seres humanos nos gusta agarrarnos de esa 21 excepción para establecer una norma de vida. ¿Qué tú piensas, Efraín? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué datos históricos, qué referencias históricas tú nos podrías mencionar de gente que cometió el mismo error en el pasado? Pues yo creo que nosotros siempre vamos a encontrar una buena razón para continuar con nuestra conducta, si así lo queremos hacer. Sería sin parar la lista que nosotros generaríamos aquí de las diferentes personas que pueden utilizar experiencias anecdotales para ellos seguir su curso de acción. Por esa razón, esos son los límites de la fe cognoscitiva, de aquella fe que está basada solamente en lo que yo puedo entender, en lo que yo puedo usar lógicamente, en lo que yo puedo usar la evidencia empírica, y así lo demuestra, porque tiene sus hoyos, tiene sus huecos. Pero yo estoy seguro que tú también tienes que haberte enfrentado a algunas experiencias donde algunas de las personas a las cuales tú le ministrabas también se estaban tratando de hacer esos juegos mentales. Tu experiencia no solamente fue como maestro, como mencionaste en el pasado, sino que también has sido pastor en diferentes partes, tanto en el Caribe, entre nativos americanos, en diferentes partes en las cuales tú has tenido la oportunidad de ministrar. Y no solamente eso, sino como capellán militar. Ahora, con el rango de mayor, has estado en teatro, has estado en vivo allá en Afganistán y en Irak. ¿Qué experiencias en las cuales tú te has tenido que exponer han hecho que la fe de esas personas, que estaba tal vez basada solamente en la evidencia empírica, tenga que hacer un reassessment, tenga que reevaluarse? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, mira, esto ha sido una experiencia muy interesante en las dos experiencias de combate que yo he tenido, tanto en Irak como en Afganistán. Tú te das cuenta que cuando uno se ve frente a la realidad de que es bien posible que tú mueras, todos salimos, todos nos montamos en el avión, pero estábamos seguros que no todos íbamos a volver. Eso era garantizado. Lo que no sabíamos es quién. Porque íbamos a estar 12 meses expuestos. Durante 24 meses de mi vida, yo todas las noches yo oía bombas cayendo, balas. Claro. Esa era la experiencia. Entonces, uno desarrolla un mecanismo de defensa para decir, bueno, el cerebro se acostumbra a esto y uno asume este tipo de riesgo. Ahora, para el cristiano, hay una esperanza, hay un apoyo mayor. Yo como capellán militar soy no combatiente, yo no llevaba ningún tipo de arma y mis soldados me decían, yo ni loco estaría aquí sin poder tener algo con que defenderme, porque su fe estaba depositada en su pistola. Yo le dije, mira, mi fe está depositada en Dios. Yo no sé si yo voy a regresar, pero no importa lo que suceda, yo estoy tranquilo. Yo tengo la esperanza de que yo voy a regresar, ese es mi deseo, pero al fin y al cabo estoy tranquilo de que Dios me va a tener aquí hasta el día en que Él quiera. Claro. Entonces, ¿quiere decir eso que yo caminaba por allá a estilo Superman en leggings y con una capita? No, señores, yo me ponía mi casco, yo me ponía mi chaleco a prueba de balas. Nosotros seguimos todas las medidas de protección, pero al mismo tiempo no dejamos cumplir nuestra misión. Claro. Una de las cosas que yo le prometí a mi esposa, porque yo viajaba mucho, yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a ir a donde yo tenga que ir, pero nunca vas a recibir un reporte de que Carlos murió estando en un sitio donde no tenía que estar. Yo creo que eso es un punto importante, porque a veces nosotros nos metemos en líos innecesariamente. Y si tú mueres cumpliendo tu deber, eso es un ejercicio de tu fe, confiando en que Dios sabe todas las cosas. Si mueres haciendo lo que no tenías que estar haciendo, bueno, eso es
ser un idiota y no queremos hacer ese ejercicio. Claro que sí. Eliezer, antes de terminar acá, nos gustaría que nos hablaras, tú hablas al final de tu libro, tú hablas acerca de cómo desarrollar la fe. Y en estos momentos cruciales que la gente está pues más sensible, háblanos un poquito de cómo desarrollamos la fe. Sí, yo tengo un capítulo completo donde yo doy algunas características bastante prácticas para eso, pero déjame enfocarme en una solita. Y es la contemplación de Jesús a diario. Suena muy básico este asunto, ¿no? De hecho, Elena White nos recuerda que sería muy bueno invertir. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo dice ella? 1 hora. En especial en las últimas escenas. ¿Y por qué esta recomendación? Justamente por lo que ya hemos hablado de que la fe es objetiva. Mi fe tiene que descansar en la persona de Jesús. Rapidito, Carlos, tú sabes que, y Efraín está hablando de la importancia de creer. El verbo creer en el Nuevo Testamento se repite muchísimas veces, en especial en el Evangelio según San Juan. Cerca de 100 veces, 98 veces está el verbo creer. Y el verbo creer no da la idea necesariamente de un ejercicio intelectual. Por ejemplo, yo creo en George Washington, yo creo en Abraham Lincoln, pero ¿por qué creo en ellos? Creo en ellos porque hay suficiente evidencia histórica de que ellos existieron. Pero ese no es el tipo de fe o de creer que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan. Creer en el Evangelio según San Juan quiere decir confiar, depender. Y es muy interesante, pero el creer y tener fe es el mismo concepto. La diferencia está en que creer es el verbo y fe, el vocablo fe, es el sustantivo. En el griego, fe es pistis y pisteu es creer. No se necesita ser un erudito del Nuevo Testamento para entender que estas dos palabras tienen la misma raíz. Y hay un episodio rapidito, Carlos, en Mateo capítulo 8, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, estaba el centurión, que era un pagano. De hecho, este es uno de los primeros milagros de Jesús que registra Mateo, quien le está escribiendo a la comunidad judía. Y este hombre le dice a Jesús que por favor vaya a sanar a su hijo. Por supuesto, los discípulos estaban esperando que Jesús lo despachara, porque era un pagano, por encima de eso era un maldito romano, y por encima de ser un maldito romano era un centurión. Y Jesús no solamente lo escucha, sino que le presta el respeto y la atención debida y le dice, vamos, yo voy a ir contigo. En este momento los discípulos se le cayó, como dice el espíritu. Quijada. Sí, la quijada, ¿no? Y entonces el hombre le dice, mira, tú no necesitas que vengas conmigo, y tú eres militar, Carlos, tú debes entender este asunto mejor que nosotros. Yo tengo subordinados y tengo gente por encima de mí. Con una sola palabra es suficiente para nosotros emitir la orden o obedecer esa orden. Y solamente di la palabra. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, yo no he visto tanta fe, pistis, ni siquiera en Israel. Eso fue una cachetada al propósito. Y después le dice al hombre, porque tú has creído, pisteu, anda, que tu hijo ya está sano. Así que en un mismo versículo, prácticamente, Mateo 8, tú tienes estos dos conceptos de que fe es lo mismo que creer. Creer en la persona de Jesús, que, repito, aunque Él no resuelva mis problemas como yo espero, como yo quiero, de todas maneras confío en Él. Y quizás el típico ejemplo, Jeffrey mencionó a Habacuc capítulo 3, cómo termina el libro, pero Daniel capítulo 3, los chicos hebreos, cuando Nabucodonosor le dice, les voy a dar otra oportunidad, póstrense porque si no los voy a echar en el horno de fuego y que Dios va a ser capaz de liberarlos. Estos chicos responden, mira rey, nosotros no necesitamos responderte ante este asunto. Nuestro Dios al cual nosotros servimos es capaz de librarnos, pero si Él decide por su providencia no librarnos, de cualquier manera lo vamos a adorar a Él. Así que aquí está este concepto de que fe es completamente depender en Jesús, y cuando yo estudio al Jesús de las Escrituras, cuando yo invierto tiempo estudiando la Biblia para buscar a Jesús, para conocer a Jesús, no necesariamente teología. Al propósito, déjeme hacer una cuña a la lección de escuela sabática.
de este trimestre que va a ser de la Biblia. Es un buen momento para nosotros empezar a estudiar la Biblia con una hermenéutica mesiánica, es decir, tratando de encontrar al Mesías en cada rincón de la Escritura, porque seamos honestos, nos encanta la teología, nos encanta la doctrina, que es buena, que es importante, pero hemos dejado a un lado al Señor de esa doctrina y de esa teología. Y yo creo, Carlos, Gamaliel y Efraín, que va a ocurrir un reavivamiento como el que tanto queremos en nuestra iglesia, cuando nosotros comencemos a conocer al Dios de las Escrituras, comencemos a buscar a Jesús en cada parábola, en cada historia del Antiguo Testamento, en cada incidente, y meditemos en el Jesús bíblico. Allí es cuando nuestra fe va a crecer. Amén. Gamaliel, dime una cosa, también para cerrar, ¿qué consejos desde el punto de vista psicológico y integrando la fe y la ciencia a través de la psicología tú podrías darnos para, en esto, particularmente ahora, gente como yo, que somos extrovertidos, que estamos trepando paredes porque no podemos salir? Ayúdanos, por favor. Me viene a la mente un hombre que se llamó Viktor Frankl. Este hombre estuvo en campos de concentración alemán con su familia, perdió familia, etc. Y él decía, la manera de sobrevivir a este tipo de crisis es teniendo planes más allá de la crisis. La crisis no te define. Y hay varias cosas que él menciona. Él dice que aquel que encuentra sentido es el que lo busca en el supra sentido. Nosotros como cristianos lo podemos aplicar a Dios. Encontramos sentido de vida en relacionarnos con Dios, que es lo que hemos estado hablando durante todos estos minutos, en tener esa experiencia relacional con Él, entendiendo que Él sabe lo mejor para nosotros y que podemos confiar en que Él está a cargo, sea que nos complazca o no, porque él ve todo. Y hay 3 valores que él menciona que yo creo que son apropiados mencionarlo para los que están trepando paredes, como tú mencionaste, que están encerrados en la casa. Número 1, él dice, mira, busca restablecer tu experiencia o ten ese valor experiencial, un valor de redescubrir la gente que está a tu alrededor en amor. Y eso lo estamos viendo en esta crisis, porque estamos encerrados con nuestra familia, que a veces perdíamos contactos con ellos por sencillamente la rutina diaria. Número 1, experiencia. Número 2, sé creativo. Sé creativo, invéntatelas, vuelve a hacer cosas que antes no hacías y que disfrutabas y que son buenas, o comienza a hacer cosas que no hacías y que van a ser de provecho para ti. Y número 3, ten una buena actitud. La actitud no lo resuelve todo, pero nos lleva bien, bien lejos. Así que obtenemos sentido con Dios y ese sentido que obtenemos con Dios, esa experiencia que obtenemos con Dios se manifiesta en cosas prácticas como conectar con otros, ser creativos y tener una buena actitud. Efraín, cuéntanos qué cosas prácticas tú estás haciendo durante este periodo pandémico. Tú eres de los 4, tú eres el único que vive en Puerto Rico y yo he tenido la oportunidad de ir a tu casa y sé que tienes bastante terreno allí, pero también sé que afuera de tu casa también estás haciendo otras cosas. Cuéntanos, ¿cómo tú estás enfrentando la pandemia? Viviendo un día a la vez. Amén. Simplemente, un día a la vez. Yo soy una persona que me gusta planificar estratégicamente. Quiero saber de antemano dónde voy a estar. Me gusta tratar de poner esa dirección, pero nunca con GPS, siempre es con una brújula. Una brújula que está flexible. ¿Cómo voy a llegar? Vamos a ver. Y cada día ha sido una experiencia diferente. Mi mamá tiene inmunodepresores. Se supone que ella no se exponga a esta enfermedad. Se supone que yo esté encerrado lo más posible. Pero desgraciadamente no necesariamente ha sido así. Las experiencias que he tenido que tener no las voy a compartir porque no he querido compartirlas, pero cada día han sido experiencias muy diferentes. También nuestra experiencia de fe es diferente cada día. Yo recuerdo un libro que me impactó hace varios años, titulado Walking Away from Faith, Caminando lejos de la fe, escrito por Ruth Tucker. Y Ruth, ella en su prefacio, dice que hay veces que nuestra fe está en el vasto espectro, en el cual a veces podemos estar con absoluta seguridad de que Dios está con nosotros. Esas experiencias que tú casi sientes a Dios respirando en el cuello de tu espalda y sientes que estás bajo la sombra del abrigo del Altísimo.
pero otras veces están a 1 milímetro del abismo y de simplemente no creer. Yo he estado allí más veces de las que yo quisiera admitir. Por lo tanto, yo vivo un día a la vez. Journaling me ha servido para muy bien. Qué bueno. Porque al registrar esas experiencias diarias, yo puedo ver esos días que yo estaba con esa fe, que yo vi que se contestó la oración, yo vi que esto no puede ser casualidad y que yo estaba en el pico de la montaña en mi experiencia con el Señor. Y veo los días oscuros frente a esos ataúdes pequeños, los momentos en los cuales me sentía miserable, traicionado, los momentos en los cuales yo quería simplemente salir corriendo. Y entonces me doy cuenta que vino después de aquel día y que otro día vino y otro día vino y me siento cerca de Asaf, de David, Amén. de Habacuc. Por lo tanto, un día a la vez, un día a la vez. Y con ese pensamiento vamos a terminar esta transmisión. Este es el equipo y veremos a ver si volvemos a hacer esto y cuándo lo volvemos a hacer. Así que estén pendientes para el próximo episodio del equipo, que esperamos no tengamos que hacer muchos de estos por causa de la pandemia, sino porque encontramos algo nuevo e interesante que hacer. Así que Dios bendiga a todos y que tengan buen día. Si quieren comunicarse con cualquiera de nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Y ahí estamos todos nosotros en Facebook, así que pueden dirigir sus preguntas individualmente a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y gracias a todos por compartir con nosotros hoy. Bendiciones. Chao. La paz, la paz. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Collegedale, Tennessee. Mi nombre es Eliezer Graterol y quisiera rápidamente hablarles de mi libro titulado La fe que vence al mundo, publicado por la Pacific Press. Posiblemente me preguntarás, pero Eliezer, espérate, ¿por qué necesitamos otro libro acerca de la fe? Sin duda la fe representa nuestra parte principal en el cristianismo y en el gran conflicto. Te explico. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia a través de la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8. La salvación es un regalo de Dios. No se mide por lo bueno o lo malo que somos. Él lo hizo todo, pero este regalo tiene que ser aceptado por la fe. Número 2, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Número 3, todo en la vida cristiana es acerca de la fe. El justo por la fe vivirá. Número 4, nos acercamos a Dios con libertad y Cristo habitará en nuestros corazones solo mediante la fe, Efesios 3, 12 y 17. Número 5, somos llamados a tener la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12. Y por último, Jesús nos dice en Apocalipsis 2, 10, que seamos fieles aún hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Por definición, no podemos ser fieles si no tenemos fe. Por estas razones, nuestro problema actual es el mismo que en los días del Nuevo Testamento: incredulidad o falta de fe. Y es que el enemigo no quiere que tengas fe. El libro La fe que vence al mundo está dividido en 10 capítulos. El primer capítulo responde a una pregunta que todos en algún punto de nuestra experiencia cristiana nos hemos formulado. ¿Por qué no siento mi fe? El capítulo 2 explica con detalle los 3 principales malos entendidos o falsas definiciones de la fe. En todos estos años de ministerio me he dado cuenta que muchas personas manejan conceptos errados de la fe. En los capítulos 3 y 4 invierto suficiente tiempo explicando la importancia de evitar tomar decisiones basadas únicamente en nuestras emociones. Y también hablo de la relación entre fe y la razón. En los capítulos 5 y 6 describo cómo la Biblia define lo que es fe con algunas implicaciones teológicas, pero en un lenguaje sencillo y ameno. El capítulo 7 responde la pregunta, ¿y si las cosas salen mal? Mientras que los capítulos 8 y 9 presentan la relación entre fe y fidelidad y fe y obediencia. El libro termina con pasos prácticos sugerentes para afilar o desarrollar nuestra fe. Por su naturaleza teológica y práctica, este libro puede usarse como material de texto en nuestras universidades. De la misma manera, este material es ideal para estudiarse en reuniones de grupos pequeños o cultos de oración.
Considero que cada hermano de iglesia se pudiera beneficiar del libro al entender la importancia de la fe en nuestra experiencia cristiana. Aún los predicadores pudieran obtener suficiente material para sermones y seminarios mostrando lo que la fe es desde otra perspectiva. Si vives en Norteamérica, puedes adquirir el libro a través de tu agencia de publicación ABC más cercano o llamando al número 1-888-765-6955. También puedes ordenarlo en línea visitando la página libreriaadventista.com. Si estás fuera de Norteamérica o si tienes alguna pregunta en relación al libro, puedes escribirme a mi Twitter, eligraterol1, o me puedes enviar un correo electrónico a elieserg@southern.edu. Más que una lectura que sabrás agradecer, este libro tiene el potencial de cambiar tu experiencia cristiana. Recuerda las palabras de 1 de Juan 5:4. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.